Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jessica Jaime Olvera y junto con mis compañeros de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas les estaremos presentando la norma oficial mexicana 018, que establece un sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Así que vamos a comenzar con la presentación. Mi nombre es Pedro del Campus Caldera y empecemos con los objetivos y el campo de referencia de la norma. Como objetivo tiene establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, con el fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. Y en el campo de referencia, ¿en qué zonas aplica esta norma? Rige en todo territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen sustancias químicas peligrosas. La norma no aplica para productos ya terminados, como sea farmacéuticos, aditivos para alimentos, artículos cosméticos o residuos de plaguicidas de alimentos. Hola, yo soy Azalia Ortega y les voy a hablar acerca de las obligaciones del patrón de la norma 018. Las obligaciones del patrón inician con contar con el sistema de armonización, identificación, de comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas. Teniendo este sistema ya debemos de implementarlo en el centro de trabajo, como viene en el capítulo 9 de la misma norma, y contar con las hojas de datos de seguridad, así como ponerlas a disposición de los trabajadores, señalizar depósitos y recipientes, como se menciona en el capítulo 10 de esta misma norma, informar sobre las hojas de datos de seguridad, capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre las hojas de datos de seguridad y la señalización que hay dentro del centro de trabajo, entregar las hojas de datos a los clientes de seguridad si es que esto se comercializa y exhibir a la autoridad laboral los documentos de la norma que esta misma norma obligue. También les voy a hablar acerca de las obligaciones de los trabajadores, y estas son 4. Una es participar en la implementación del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros de las sustancias químicas peligrosas, así como participar en la capacitación que el patrón dé, conocer el contenido e información de las hojas de datos de seguridad e informar al patrón de falta de hojas de datos de seguridad o señalización en el centro de trabajo. Otro tema que les voy a exponer es el sistema armonizado de identificación. El sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo deben de incluir un listado actualizado de las sustancias químicas, y esto debe de llevar un nombre de la sustancia química, número de CAS, su clasificación de peligros físicos y para la salud, hojas de datos de seguridad, señalización y etiquetado. El sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo se deberá actualizar cuando se sustituyen o se adicionen sustancias químicas al centro de trabajo o se cuente con más información actualizada de los peligros y riesgos de estas sustancias. Hojas de datos de seguridad. Hojas de datos de seguridad. La hoja de datos de seguridad HDS deberá desarrollarse en formato libre, estar en idioma español y contener las secciones del numeral 9.2. En este numeral 9.2, la norma nos dice que las sustancias químicas o peligrosas deberán contar con las siguientes secciones e información. Dentro de la primera sección tenemos la identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla del proveedor o fabricante. Como primer punto tenemos el nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla,
tenemos otros medios de identificación, con qué otro nombre se le conoce a esa sustancia, tenemos los usos recomendados de la sustancia química y sus restricciones de uso, tenemos los datos del proveedor o fabricante y números de teléfono en caso de que se requiera por una emergencia. En la sección 2 tenemos la identificación de los peligros, la clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla conforme a lo señala la GHS, que es el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Tenemos como segundo punto elementos de señalización, incluidos los consejos de prudencias y pictogramas de precaución. Aquí tenemos lo que ya conocemos, los símbolos de pictogramas, donde nos dice a qué peligros estamos expuestos con esa sustancia, si es nocivo para nuestro cuerpo, para el ambiente, si es explosivo, inflamable y todas esas cuestiones. En el punto 3 tenemos otros peligros que no contribuyen en la clasificación. En la sección 3 tenemos la composición e información sobre los componentes. Para una sustancia, ¿qué debe tener? Como primer punto tenemos la identidad química de la sustancia. Segundo punto, nombre común, sinónimos de la sustancia química peligrosa o mezcla. Al menos tener el nombre CAS, que es una asignación numérica de la sustancia química. Las siglas CAS quieren decir Chemical Abstract Service. Y cualquier otro número de identificación de la sustancia. Con punto número 4 debemos señalar si tiene impurezas, aditivos, estabilizadores que estén a su vez clasificados o contribuyan a la clasificación de la sustancia. Para las mezclas, la identidad química y la concentración o rangos de concentración de todos los componentes que sean peligrosos según los criterios de esta norma. En caso de sustancias químicas peligrosas y mezclas consideradas como información comercial confidencial, deberá expresarlo como tal. En la sección 4 tenemos todo lo relacionado con primeros auxilios, la descripción de los primeros auxilios, síntomas y efectos más importantes, su exposición aguda y crónica, indicación de las necesidades de recibir atención médica inmediata y en su caso un tratamiento especial. En la sección 5 tenemos medidas contra incendios. Aquí tenemos medidas de extinción apropiadas porque hay diferentes tipos de peligros en incendios. No es lo mismo un incendio químico por combustión o por metales. Por eso es importante los medios de extinción apropiados. Como punto número 2 tenemos los peligros específicos de la sustancia química peligrosa o las mezclas. Y punto número 3, medidas especiales que se deberán seguir a los grupos de combate contra incendios, a los bomberos o personal de protección civil. En la sección 3 tenemos las medidas que se deben tomar en caso de un derrame accidental. Como uno, tenemos las precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia, protocolos que tenga la empresa o protocolos que nos indique en la hoja de seguridad qué pasos debemos seguir para no exponernos. Punto número 2, tenemos las precauciones relativas al medio ambiente y punto número 3, métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames. En la sección 7 tenemos su manejo y almacenamiento. Aquí se consideran las precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro y las condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualquier incompatibilidad, sustancias cercas que sean muy riesgosas almacenarlas junto a una cierta sustancia. En la sección 8 tenemos los controles de exposición y protección personal. Aquí tenemos los parámetros de control, los controles técnicos apropiados y medidas de protección individual o el equipo de protección personal. En la sección 9 tenemos las propiedades físicas y químicas. Aquí tenemos todo lo relacionado con las características que tiene nuestra sustancia química, su reactividad, su solubilidad, su apariencia, su aroma, velocidad de evaporación, inflamabilidad, coeficiente de partición en heptagonal agua, viscosidad, peso molecular, etc. En la sección 10 tenemos la estabilidad y reactividad. Como primer punto tenemos la reactividad, segundo punto tenemos qué tan estable es la sustancia química,
Punto número 3, las posibilidades de reacciones peligrosas. Punto número 4, condiciones que deberán evitarse. Punto número 5, materiales incompatibles por lo mismo de posibilidades de reacciones peligrosas. Punto número 6, productos de descomposición peligrosa. Es que una sustancia se degrade y nos dé como producto una sustancia más peligrosa. En la sección 11 tenemos la información toxicológica, que es de las más importantes. Aquí tenemos la información sobre las vías probables de ingreso a nuestro sistema. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas de la sustancia. Tenemos los efectos inmediatos y retardados, así como los efectos crónicos producidos por una exposición a corto o a largo plazo. Punto número siguiente de la sección de información toxicológica, tenemos las medidas numéricas de toxicidad. O sea, tales como estimaciones de toxicidad aguda, una tabla de qué efectos nos causa y las concentraciones que pues, debemos estar a las que debemos estar expuestos. Tenemos los efectos interactivos, cuando no se disponga de datos químicos específicos, se debe indicar que no se tiene. Siempre es importante indicar que si no se tiene una información, que se ponga NP o ND, no datos. Tenemos la mezcla, información sobre la mezcla, sus componentes y otra información que sea importante en caso de alguna exposición a la sustancia. En la sección 12 tenemos la información ecotoxicológica. Aquí básicamente nos dice que daños o sí que daños tiene al medio ambiente o al ecosistema. Como punto número 1 tenemos la toxicidad. Punto número 2, la persistencia y degradabilidad, el potencial de bioacumulación, o sea, como el mercurio que se acumula en peces o que tanto persiste en los organismos vivos, esa sustancia química, en la movilidad en el suelo y otros efectos adversos. En la sección 13 tenemos la información relativa a la eliminación de los productos. Descripción de los residuos, información sobre la manera de manipular sin peligro y sus métodos de eliminación, incluida la eliminación de los recipientes contaminados. Aquí el manejo en caso de que esté expuesto material con esa sustancia química. En la sección 14 tenemos la información relativa al transporte. El número 1, o como ya habíamos dicho, mínimo el número CAS. La designación oficial del transporte de las Naciones Unidas, clasificación de peligros en el transporte, grupos de embalaje, envasado, si se aplica, riesgos ambientales, precauciones especiales para usuarios, transporte a granel con arreglo en anexo 2, al anexo 2 de Marpol 7378 y al código CIKI y BEKI por sus siglas en inglés. En la sección 15 tenemos la información reglamentaria. Son disposiciones específicas sobre la seguridad, salud y medio ambiente para la sustancia química peligrosa a la que se esté tratando. Sección 16 nos habla sobre otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de seguridad. Aquí la hoja de datos de seguridad deberá tener la leyenda siguiente, de que la información se considera correcta, pero no es exhaustiva, por eso no habría problema si no se encontró información en señalizar que no hay datos, y que se utilizará únicamente como orientación, lo cual está basado en el conocimiento actual de la sustancia química o mezclas y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto, ya que muchas sustancias requieren de muchos estudios toxicológicos y pues no es tan no es tan certero saber sus daños. La hoja de datos de seguridad de cada sustancia química peligrosa se deberá actualizar cuando se cuente con información nueva que modifique la clasificación de la sustancia, como ya mencioné anteriormente, de que en estudios recientes nos señalen que esa sustancia es peligrosa,
que se publiquen datos nuevos o resulta en ensayos de posibles efectos adversos de carácter crónico para la salud. Conforme la señalización, la norma nos indica que deberá ubicar en lugares visibles, sobre todo del contenedor, anaquel o área de trabajo donde esté la sustancia. La señalización deberá coincidir con la información que contenga la hoja de datos de seguridad, al igual de estar marcada, impresa, pintada o adherida en el lugar, ya sea el recipiente, depósito o área donde se encuentre la sustancia de riesgo. El material con que se ponga la señalización deberá soportar las condiciones a las que esté expuesta para que no se altere la información. La señalización de sustancias químicas peligrosas y mezclas deberá ubicarse de conformidad con los siguientes criterios. Para una misma sustancia química, por área o por recipiente, para diferentes sustancias químicas que estén en el mismo anaquel o estiva. Cada uno de los contenedores o las partes del anaquel o área de la estiva que contenga la misma sustancia química peligrosa. También los contenedores que la trasladen y en todos los contenedores o sustancias químicas peligrosas y mezclas localizados en áreas de proceso también. La señalización debe contener nombre de la sustancia, palabra de advertencia conforme al apéndice A, pictogramas o símbolos que apliquen, código de identificación de peligro H y su indicación de peligro físico y para la salud. No se deberá usar signo de exclamación en señalización de peligro salud cuando usemos el símbolo de calavera y tibias cruzadas, corrosión o de sensibilización respiratoria. Ahora, hablando de la capacitación y adiestramiento, deberá proporcionar a todos los trabajadores involucrados en el manejo de sustancias químicas peligrosas y mezclas, a los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene y a aquellos trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de emergencia. Y por lo menos tiene que hacerse una vez al año, cada vez que se incluya una nueva sustancia química peligrosa o sustancia, o cuando se actualice la hoja de seguridad de datos de seguridad de alguna de las sustancias. Y como mínimo requisito, se deben considerar los siguientes temas, que son las 16 secciones de la hoja de datos de seguridad de esta norma y también los elementos de la señalización establecidos en esta misma norma. Las unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada de acuerdo a lo previsto con la Ley Federal sobre metodología y normalización para evaluar la conformidad con la presente norma. Y estas unidades de verificación lo que van a hacer es comprobar el cumplimiento de esta norma. Para que las unidades de verificación puedan comprobar que la norma está siendo cumplida, ellos van a emitir un dictamen. El dictamen emitido por una unidad de verificación deberá contener datos del centro de trabajo y entre ellos están el nombre, denominación o razón social, el registro federal de contribuyentes, domicilio, teléfono y su actividad principal. También deberá dar datos de la unidad de verificación, el nombre, denominación o razón social, número de acreditación, número de aprobación otorgada por la Secretaría y su domicilio completo. Datos del dictamen. En los datos del dictamen va a llevar la clave y nombre de la norma, el nombre del verificador evaluado y aprobado, la fecha de verificación, el número del dictamen, la vigencia del dictamen, el lugar de emisión del dictamen, la fecha de emisión del dictamen y el número de registro del dictamen emitido por la Secretaría al rendirse el informe. La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación será de 2 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones que sirvieron de base para la emisión del mismo. Hola, buenas tardes. Yo soy Gervasio Ventura Paola Edith y les voy a estar hablando del punto 13 y 16 de la NOM 018. En el caso del punto 13 es la evaluación de conformidad. En este, el patrón de aula deberá elaborar un dictamen que estará siempre presente cuando la autoridad laboral lo solicite. En este caso puede ser para visitas de inspección o visitas de revisión. En este caso, el patrón deberá de tocar esos 3 puntos: el tipo de comprobación, que puede ser documental, física o entrevista, el criterio de aceptación y el riesgo. En cuanto al documental, esta cuenta con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros, riesgos y por sustancias químicas peligrosas, así como el nombre de las sustancias, la clasificación de sus peligros físicos y para la salud y las hojas de datos de seguridad.
En la física, el patrón cumple cuando al efectuar un recorrido en el centro de trabajo se consta de la señalización que se ubica en lugares visibles del contenedor, anaquel o área del centro de trabajo, y esta tiene que estar de tal manera que siempre pueda ser observada por los trabajadores o servicios de atención de emergencias. Y la entrevista, que el patrón cumple cuando al entrevistar a los trabajadores y contratistas que manejan las sustancias químicas peligrosas. Para esto hay otra tabla, que es la tabla 2, y va a depender de los números de trabajadores que estén expuestos ocasionalmente, va a ser el número de trabajadores por entrevistas. Si va de 1 a 15, solamente va a haber un trabajador por entrevista. Si va de 16 a 50, va a haber dos. De 51 a 105 van a ser tres. Y si son más de 105 los trabajadores que están expuestos, va a ser uno por cada 35 trabajadores, hasta un máximo de 15. Pasando a las concordancias con las normas internacionales. En este caso, yo voy a tocar dos apéndices, el apéndice A y el apéndice B, que son bastante largos, entonces voy a intentar hacerlo rápido. En el apéndice A se va a tocar los elementos de comunicación de peligros físicos y químicos. Estos se deberán incluir en la señalización en la hoja de datos de seguridad de los elementos de comunicación por tipo de peligro. Y los elementos para la comunicación se presentan en dos apartados, que pues son peligros físicos y peligros para la salud. En este caso tenemos el apartado A2. Punto 2.1, que son peligros físicos que van a los explosivos. Para esto siempre vamos a tener el elemento y las divisiones de peligros. Por ejemplo, los explosivos van desde explosivos inestables hasta la división 1.6. En este caso, también nos manejan el símbolo que se va a estar ocupando. Pueden ser bombas explotando o sobre fondo naranja. Las palabras de advertencia, que siempre van a ser peligro, atención, o puede contener no palabras de advertencia, y la indicación de peligro, que pueden ser explosivos inestables, proyección, explosión en masa, onda expansiva, etcétera. Pasando, también tenemos a los gases inflamables y gases químicamente inestables. Nos manejan en 4 categorías. Es la categoría 1, 2, A y B. Los símbolos son una llama. Las palabras de advertencia son peligro, atención, o pueden no contener una palabra de advertencia adicional en la categoría A y B, y la indicación de peligro son gases extremadamente inflamables o gases flamables, que también pueden explotar incluso en ausencia de aire, etcétera. Tenemos los aerosoles, que están divididos nada más en 3 categorías, y el símbolo son una llama. Las palabras de atención o de advertencia van a ser peligro y atención, y nos indica que son aerosoles extremadamente inflamables y contienen gas a presión y pueden reventar si se calientan. Pasando a gases comburentes, en la cual solamente tenemos una categoría y el símbolo es una llama sobre círculo. La palabra de advertencia es peligro. La indicación de peligro es que puede provocar o agravar un incendio. Pasando a gases a presión, tenemos 4 categorías, que es gas comprimido, gas licuado, gas refrigerado y gas disuelto. En este caso, el símbolo es una botella de gas, y la palabra es atención, y nos menciona que la indicación de peligro es que puede contener gas a presión y puede explotar si se calienta. Pasando a líquidos inflamables, que son 4 categorías. El símbolo es una llama. Las palabras de advertencia es peligro para la categoría 1 y 2 y atención para la categoría 3 y 4. La indicación es que son líquidos de vapores extremadamente inflamables o muy inflamables o líquido combustible. Pasando a sólidos inflamables, en el cual solamente tenemos 2 categorías y el símbolo es una llama. La palabra de advertencia es peligro, atención, sólido inflamable. También tenemos sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente y son autocorrectivas. En este caso, tenemos
tipos del A a la G, pero solamente la G nos menciona que esta categoría de peligro no tiene elementos de señalización asignados, a diferencia de las otras categorías, en la cual en la A y en la B es una bomba explotando, en la C, D, E y F solamente es una llama. La palabra de advertencia es peligro, para la A hasta la D y para la y F es atención. También nos menciona la indicación del peligro, que es que puede explotar al calentarse o puede provocar un incendio o etcétera. Tenemos los líquidos pirofóricos que solamente contienen una categoría y el símbolo es una llama. En este caso tenemos la palabra de advertencia que es peligro y es que se inflaman espontáneamente en contacto con el aire, pasando a los sólidos pirofóricos, que igual solamente tiene una categoría, el símbolo es una llama, su palabra es peligro y se inflama espontáneamente en contacto con el aire, pasando a sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo. Tenemos dos categorías, el símbolo para ambas es una llama, la palabra de advertencia es peligro para la categoría 1 y atención para la categoría 2, y la indicación es que se calientan espontáneamente y pueden inflamarse, pasando a sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Tenemos tres categorías, el símbolo es una llama, la palabra de advertencia es peligro para la categoría 1 y 2 y para la 3 es atención. Y nos menciona que en contacto con el agua desprenden gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente. Para líquidos carburantes tenemos tres categorías que para el símbolo es una llama sobre círculo, la palabra es peligro para las tres y estos pueden provocar un incendio o una explosión debido a que son muy carburantes. También tenemos sólidos componentes que son tres categorías. El símbolo es una llama sobre círculo. La palabra de advertencia es peligro para las primeras dos, para la tercera es atención y pueden provocar un incendio o una explosión o pueden agravar un incendio. Tenemos los peróxidos orgánicos que van del tipo A a la G. La G nos menciona que esta categoría de peligro no tiene elementos de etiqueta asignados, pero de la A la B, eso es una bomba explotando, y de la C a la F es una llama. La palabra de advertencia es peligro para la A hasta la D y para la E y la F es atención. Y estos pueden explotar al calentarse o pueden incendiarse. Terminando, tenemos las sustancias y mezclas corrosivas para los metales, que solamente contienen una categoría. En este caso, el símbolo es una corrosión y la palabra de advertencia es atención. Esta puede ser corrosiva para los metales. De ahí tenemos el apartado A2.2, que es peligro para la salud. En este caso manejamos toxicidad aguda. Este se va a dividir en 5 categorías. El símbolo es una calavera y tibias cruzadas de la categoría 1 a la 3, de la 4 es un signo de exclamación y la 5 no tiene símbolo. La palabra de advertencia es peligro para la 1 hasta la 3 y atención la 4 y la 5. En este caso, también nos menciona la indicación de peligro por vías de ingreso al organismo. En este caso, si ingresa de manera oral, la categoría 1 y 2 pueden ser mortales, la categoría 3 es tóxico y la categoría 4 nocivo. Asimismo, la categoría 5 puede llegar a ser nocivo. En este caso, nos mencionan solamente tres vías, que puede ser la oral, la cutánea y por inhalación, y se va a repetir lo mismo. Después tenemos la corrosión, irritación cutáneas. Esta va a estar dividida de la categoría 1, pero la categoría 1 va del 1A al 1C, la categoría 2 y la categoría 3. El símbolo es corrosión para la categoría 1, para la categoría 2 es un signo de exclamación y para la categoría 3 no tiene símbolo. La palabra de advertencia es peligro para la categoría 1, para la categoría 2 y 3 es atención. En esta nos menciona que provoca graves quemaduras en la piel. En la categoría 1, la categoría 2 es irritación cutánea y la categoría 3 provoca una leve irritación cutánea. Para el C, que si manejamos lesiones oculares graves o irritación ocular, está dividido en tres categorías. En este caso, la categoría 1 maneja el símbolo de corrosión, la 2 signo de exclamación y la 2B no tiene símbolo. La palabra de advertencia es peligro para la categoría 1 y para la categoría 2A y 2B es atención. En este caso, la categoría 1 provoca lesiones oculares graves, la 2 provoca irritación ocular grave y la 2B provoca irritación ocular.
Después tenemos lo que es la sensibilización respiratoria y cutánea. En este caso manejamos la sensibilización respiratoria, la categoría 1 y subcategorías, A1 y 1B, y la sensibilización cutánea categoría 1 y subcategorías de 1A y 2. En este caso, el símbolo es peligro para la salud o el signo de exclamación y nos menciona que puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala o puede provocar una reacción cutánea alérgica. Después tenemos la mutagenesia en células seminales, el cual está dividido en la categoría 1 y la categoría 2 y el símbolo puede ser peligro para la salud. La palabra es peligro o atención y puede provocar defectos genéticos. Después tenemos la carcinogenicidad, que está dividida en la categoría 1 y la categoría 2, y el símbolo es peligro para la salud y puede provocar cáncer. Tenemos la toxicidad para la reproducción, que está dividida en dos categorías y una categoría adicional, en la cual nos menciona que puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto en la categoría 1 y en la categoría 2. Para la categoría adicional es que puede ser nocivo para los lactantes. Terminando, tenemos la toxicidad específica de órganos blancos, que esta puede provocar daños en los órganos o puede irritar las vías respiratorias o puede provocar somnolencia y vértigo. Está dividida en tres categorías y el símbolo es peligro para la salud en la categoría 1 y 2 y en la categoría 3 es un signo de exclamación. Pasando al apéndice B, tenemos lo que son los pictogramas de peligros físicos y para la salud. Estos se deberán incluir en la señalización en la hoja de los datos de seguridad, los tipos de pictogramas que correspondan a los peligros físicos y para la salud. Estos están constituidos por símbolos y descripción. Vamos a pasar a verlos, en el cual tenemos la llaman un círculo, que son líquidos carburentes, gases comburentes. Tenemos la llama, que son líquidos inflamables, gases inflamables, aerosoles, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, peróxidos orgánicos, etcétera. Después tenemos lo que es la botella explotando, el cual son explosivos, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, y los peróxidos orgánicos. Después tenemos lo que es la botella, que son gases comprimidos o gases a presión. Estos pueden ser licuados, licuado refrigerado y disuelto. Tenemos las sustancias y mezclas corrosivas para los metales. También tenemos lo que es la calavera, que es la toxicidad aguda y toxicidad por ingestión, vía cutánea o inhalación. Tenemos lo que es la corrosión, irritación cutánea, que son lesiones oculares graves, irritación. Y finalmente tenemos el riesgo para la salud, que es sensibilización respiratoria, mutagenicidad en células seminales, cancinogenicida, toxicidad para la reproducción, etcétera. Finalmente tenemos el signo de exclamación, que representa toxicidad aguda por ingestión, por vía cutánea, por inhalación, y etcétera. Por mi parte, eso sería todo y les van a seguir explicando lo que es el apéndice C, D, E y F. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Eduardo Giovanni Cruz Almazán. Yo les voy a presentar sobre respecto a la norma 018 de los apéndices. Bueno, como viene diciendo las frases H para los peligros físicos y para la salud, según se deberán asignar las frases H para los peligros físicos y para la salud de las sustancias químicas peligrosas y mezclas, conforme a los dispuestos en la tabla C1 en la clave alfanumérica consistirá en una letra y de tres números. A, la letra H por designación de peligroso, en inglés hazard instantment. El peligro dígito designada el tipo
El tipo de peligro a que se asigna la indicación, la cual puede ser 2 en caso de los peligros físicos y 3 en caso de los peligros peligrosos para la salud. Bueno, en este empecemos con el inciso C. Los dos siguientes números corresponden a la numeración consecutiva de los peligros según las propiedades intrínsecas de las sustancias químicas peligrosas y mezclas, tal como la explosividad, código 200 al 210. El número 2, la inflamabilidad, código 220 al 230, etcétera. Por ejemplo, el código de la frase H llevaría H200 explosivo inestable. Aquí en esta parte nos enseñan lo que son las tablas para la asignación de los códigos. De igual manera, viene el explosivo inestable, explosivos inestables, el 202, explosivos peligrosos con explosión en masa, explosivo de división 1.1. Igual nos vienen indicando las numeraciones en la categoría de peligro, del 1 al 3. La que sigue sería la 203, explosivo peligroso de incendio, de onda expansiva o de proyección. En ese sentido es cuando es una onda expansiva un poco mayor y llega a las ondas de choque a las personas. Se tiene de división de 1,3. Luego sigue lo que es peligro de incendio o proyección, explosivos, división 4.1, peligros de la masa en caso de incendios, gas extremadamente inflamable, gases inflamables, gas inflamable, gases inflamables, 222, aerosol extremadamente inflamable, aerosoles inflamables. Así viene consecutivo hasta llegar al 203 que puede explotar incluso en el aire. Gases inflamables, incluso gases químicamente inestables, a gas químicamente inestables. Para esto se dan los consejos de prudencia para prudencia P, para los peligros físicos y para la salud. En este caso, en el de 1, se deberán seguir las frases P para los consejos de prudencia y las sustancias químicas peligrosas o mezclas con base a los que se determinan las tablas de 1. La clave alfanumérica consistirá en una letra y 3 números, ¿vale? Para que se vayan asignando consecutivamente y numéricamente. De D2, los consejos de prudencia se calificarán en 5 apartados. En el D3 la señalización y las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas manejadas en el centro de trabajo. Deberán incluir en los consejos de prudencia P los consejos generales de prevención, intervención y almacenamiento de eliminación. Esto nos ayudaría debido a los que son en industrias en grandes masas o producción en masas. Eso no hay un cierto procedimiento que llevan para que sea consecutivo y no pueden cerrar lo que son gases, tuberías, calderas, que eso llega a ser una inflamación que puede llegar a calentar lo que es la caldera y puede llegarse a explotar. Bueno, en esta nos han dando la señalización de la tabla de 1, de los códigos de la identificación de P y los consejos de prudencia. Consejos de prudencia generales, código con P101. Consejo de prudencia: se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente que identifique el producto. En este caso se viene exigiendo para los laboratorios o laboratorios químicos en lugares grandes para que tengan sus asignaciones y sepan con qué contrarrestar o con qué sepa el médico hacer la neutralización de la misma. En el 102, mantener fuera del alcance de los niños. En este igual alcanzaría, por ejemplo, para casas. En este tengo un poco de duda, pero sería para casas. Debido a las etiquetas de cloro o si viene con otros tipos de etiquetas. O para hospitales en ese sentido. Por ejemplo, en donde yo laboro, pues sería para los hospitales. Tienen su asignación de sus colores y todo con lo que lleva para que los gente no se acerquen a esa área. En el P201, procurarse las instrucciones antes del uso, tener un buen conocimiento de la misma que se está utilizando. En la P202, no manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. En el 210, mantener alejado del calor, chispas, llamas, descubiertas, superficies calientes o otras fuentes que pueden ser
con transferencias de calor y puedan llegar a alterar las partículas y a poder explotarlas. En el 202, mantener alejado de la ropa y otros materiales debido a que esos se pueden derretir y puede ser inestable o corroerlos y irritar la piel. En la P202 no se deja en contacto con el aire. Esto puede ser que llegue a ser volátil con el aire. Los 223, evitar el contacto con el agua, debido a que puede ser el agua otra sustancia de reacción y puede ser más volátil o más corrosivo. En el 230, mantener unificado con otras sustancias. La P231, manipular y almacenar contenido en medio de un gas inerte, proteger de la humedad. En ese sentido, en el D4, cuando en el texto aparecen tres puntos sucesivos en los consejos de la prudencia, indica que todas las sustancias condiciones aplicables no se mencionan. En tales casos, el fabricante, importador o responsable puede elegir las otras las condiciones que se aplican. Por ejemplo, utilizar un material de verificación de iluminación eléctrica antideflagrante, el uso de indicación de necesita otros equipos que se determine. Apéndice, las instrucciones para la elaboración de hojas de datos de seguridad HDS. En el E1 nos dan las indicaciones generales para preparar una hoja de los datos de seguridad HDS. E2, las unidades, los números y cantidades que deben expresarse en el Sistema Internacional de las Unidades, SI. En el E3, la información con la que deberá contar cada sección. En esta parte sería todo por mi cuenta. De antemano espero que no esté todo claro. Les agradezco mucho y excelente tarde.